Muy bien, pues Primera de Pedro es el pasaje que tenemos. Estamos en este año centrándonos como iglesia en el lema que tenemos, que hemos escogido, es discípulos a todos los pueblos, como sabéis. Y cuando miramos esta primera carta de Pedro, esta epístola, esta carta a las iglesias, a los creyentes dispersos en esa región, pues se podría decir que el testimonio cristiano a todos los pueblos en medio del sufrimiento, que había sufrimiento ahí, ¿no? La lectura del capítulo 1, versículos 13 al 2, versículo 3. Y el lema, el título que he puesto es Sed santos porque yo soy santo. Misión imposible, podríamos decir misión posible. ¿Es posible esto? Que seamos como Dios, Dios quiere que seamos como Él. Vamos a mirarlo hoy. Y leo de la versión internacional, versículo 13. Por eso, recordar esa palabra, por eso, disponeos para actuar con inteligencia, tened dominio propio, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes, cuando vivíais en la ignorancia. Más bien, sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien os llamó, pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivid con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Ahora que os habéis purificado obedeciendo a la verdad y tenéis un amor sincero por los hermanos, amaos de todo corazón los unos a los otros, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se os ha anunciado. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceréis en vuestra salvación, ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor. Pues en nuestros últimos días, estos días, esa palabra santo ha aparecido en algunos sitios, ¿no? Teníamos el Día de Todos los Santos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Pues la gente suele ir a los cementerios, ¿no? Y Día de Todos los Santos. ¿Quiénes son los santos, no? Santa Claus viene pronto, ¿no? Otro santo, ¿no? Santa Claus. Bueno, en Coca-Cola es Papá Noel, ¿no? Los santos en la cultura popular están en la sociedad, nuestra cultura, ¿no? Es una palabra, no parece muy atractiva, ¿verdad? En principio. Que nos asociamos con religiosidad, con una persona, un santo que es una persona aparentemente distante, altiva. ¿Qué os viene a la mente cuando pensáis en esa palabra, no? O
lo que nos rodea en nuestra sociedad, que no están viendo lo que es la palabra de Dios, lo que dice sobre la santidad, qué es lo que piensan. Son personas elegidas, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, personas elegidas a donde podemos ir a ellos, orar a ellos para intercesión ante Dios, ¿no? Personas que por sus méritos, según la Iglesia Católica, pero eso no lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Quiénes son entonces los santos? Pues vemos que en las cartas de los apóstoles, los que habían sido discípulos de Jesús, eran discípulos de Jesús y le habían seguido y estaban proclamando a otros, discipulando a otros, las cartas se dirigen a los santos en tal sitio, a los santos en otro sitio. No habla de cristianos al principio, no habla de los santos. La clave de este pasaje que tenemos está en el anterior. Y la palabra por eso en el versículo 13. Y quisiera que hoy vamos a ver la santidad y la consagración a Dios. Es una respuesta del pueblo de Dios a lo que la semana pasada Benjamín nos ha explicado. A esa tan gloriosa salvación y a esa esperanza segura para ahora y para la eternidad que Pedro nos ha descrito ahí, ¿no? En los primeros versículos del 1 al 12. Por eso, cuando en estos próximos días vamos a tener el resto de la epístola, vamos a predicar sobre eso, pensar en que todo parte de ese primer pasaje que habla de esa esperanza, ¿no? La pregunta entonces es, ¿cómo es posible que Dios piensa que yo pueda ser santo? Especialmente cuando miremos lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Así que vamos a ver, a partir del 1:13 hasta el final de Primera de Pedro, las consecuencias prácticas en la vida tuya y mía, de cada creyente que ha depositado su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, las consecuencias prácticas para el día a día. Y eso lo veremos a partir de hoy y en las siguientes, ¿no? Pero siempre mirar a ese primer pasaje. Es la referencia principal, ¿no? Aquí, a partir del versículo 13, vemos que hay un antes y un después en la vida de la persona que ha conocido al Señor Jesús. Y hay unos contrastes que vemos en los primeros versículos, ¿no? Vivid así, no como antes vivíais. Antes vivíais de esa forma, ahora vivid de esta forma. Vivid la vida práctica. Antes vivíais en ignorancia, dice, ahora vivir en inteligencia. Es una palabra activa, acción, vivir, ¿no? Vivir sin dominio propio. Antes vivíais sin control. A lo mejor algunos de nosotros tenemos mucho autocontrol y siempre lo hemos tenido. Pero aquí habla de que antes vivíais sin control, sin dominio propio. Sin control, sin ningún objetivo, sin ningún rumbo. Otros te controlan si tú no te controlas, ¿no? Si tú no tienes un buen control. Pero dice ahora, tened dominio propio. Es una instrucción, ¿no? En tercer lugar, en el versículo 14, antes vivíais almodándoos, entregándoos, conformándoos a los malos deseos de antes. Pero ahora no, dice, ahora no hagáis eso. Ahora sed santos en todo lo que hagáis. El énfasis aquí, en esos primeros versículos, es en cómo vivimos, cómo vivo yo mi día a día. Sed, ahora, como hijos obedientes a la palabra de Dios, hay un cambio. Ahora, sed santos en todo lo que hagáis. Porque está escrito, sed santos, como dice aquí, como yo soy santo. Entonces, ¿qué quiere decir ser santo? ¿Qué dice la Biblia sobre eso, no? Pues miremos la palabra hebrea de santidad. A ver si ya paso la siguiente.
esto ya hemos pasado, y en hebreo es Godesh. Si crees que a Dios le preocupa su santidad en el Antiguo Testamento, mira, la palabra esta se menciona 431 veces, ¿no?, en el Antiguo Testamento, sin contar la palabra santidad, solo la palabra santo. Significa separación, significa sacralidad, significa apartarse, apartamiento, mostrando que Dios es completamente santo, sagrado, apartado o separado de su creación. Su creación es algo que Él ha hecho, pero Él es en sí santo, separado, diferente. La idea es que Dios es totalmente diferente a nosotros, ya que Él es espíritu. En Juan 4:24 lo dice, ¿no? Y desea que quienes le adoren lo hagan en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:23 y Juan 4:24, si lo leéis, ¿no? Dios es espíritu y quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento, y esa palabra santo también ocurre en el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Es agios, ¿no? La siguiente. Y ahí está 180 veces esa palabra, ¿no? Casi lo mismo, significa casi lo mismo que la hebrea Godesh. Puro, podríamos decir en el griego, moralmente intachable o apartado también, la palabra apartado, en el sentido de estar apartado para un uso sagrado, apartado para algo, ¿no?, que es precisamente los que han sido llamados los santos de Dios, ¿no? La palabra santo aparece esos 180 veces y si añadimos santidad casi 200 veces, ¿no? Y es evidente que por las Escrituras que la santidad es importante para Dios y que debemos considerarlo a Él como santo. Veamos la santidad de Dios. Dios es diferente a todos los dioses. El cántico de Moisés lo ilustra. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, como hemos cantado esta mañana? Dios es diferente. No hay ningún Dios, en el contexto hebreo, muchos dioses en la región, en la zona, muchas atracciones diferentes. Hoy en día también, en tiempos del Nuevo Testamento y hoy, muchas diferentes filosofías, atracciones. Dios es único. Dios también es el creador de todo. Isaías 40, 25, 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es el que crea, es el que hace todo. Así que la santidad de Dios es difícil, es uno de los atributos más difíciles de explicar, podríamos decir. No es como tratar de describir físicamente la nube de gloria, la Shekinah, que acompaña la presencia de Dios, que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, en el libro de Éxodo. ¿Cómo lo describes, esa nube? Podemos aproximarnos a entender los atributos de Dios, de amor, misericordia y gracia de Dios. Pero la santidad es un atributo divino que no se comparte con los humanos. Aunque una persona que se arrepiente y confía en Cristo recibe la justicia de Dios, de Jesús, acreditada en su favor, ¿no? Dios le ve como, cuando acepta al Señor Jesús como Salvador y Señor, Dios le ve santo. Como dice 2 Corintios, por nosotros Él lo hizo pecado al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero eso no es lo mismo que poseer la santidad inherente. Dios es santo. De hecho, Dios es tan santo que nadie puede verlo y seguir con vida. En Éxodo 33, versículo 20, cuando Moisés está ahí delante, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir.
Sería como mirar directamente uno de nosotros al sol y quedar ciego. Pero por la santidad de Dios y su presencia harían mucho más que eso. Recordamos lo que pasó con Isaías en capítulo 6, con Daniel, con Juan, cuando están ahí delante de Jesús. Delante de la gloria de Dios, se caen de rodillas, se pierden las fuerzas, no pueden estar cerca de Dios, la santidad de Dios. La Biblia nos enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entonces, en este texto de Primera de Pedro, los versículos 14 y 16 que tenemos aquí, ser santos como Dios es santo. Ahí está Pedro citando el libro de Levítico 11, 44 y 19, 2, de donde viene, sed santos porque yo soy santo. Es una instrucción a su pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Es una señal de identidad con el Padre, una marca de identidad. Sed santos, sed mi familia, invita a Dios. Tener la misma identidad y reproducir ese carácter mío en vuestras vidas para la bendición de otros. Una misma familia. Quiere Dios que seamos como Él. Ese es el deseo de Dios, para que Él sea conocido, para que el Padre sea conocido. Ser santos, entonces, por un lado, es una condición de privilegio que tenían por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. De creer en Jesús como el Hijo de Dios y rogar su perdón, deseando que el Señor sea el Señor de sus vidas. Es considerado entonces por Dios santo. Dios ya no ve nuestro pecado porque ve la cruz de Cristo, ve a Jesús en la cruz muriendo por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Entonces Dios nos ve santos. Pero eso que no significa vivir sin pecado o ser puros. Ser santos es la condición de salvado para ahora y para la eternidad. No quiere decir que estamos exentos del pecado. El santo no es perfecto, ¿no? Quiere decir que teniendo la condición de salvo, lo consecuente entonces es vivir una vida de agradecimiento, de acorde con esa maravillosa salvación. Ya no vivir para yo mismo, ya no ponerme a mí como prioridad, es lo que nos estaba diciendo Javi en su experiencia, ¿no? Sino a Dios primero, buscar el reino de Dios primero, ¿no? Y su justicia. Desear hacer su voluntad, ser más como Jesús cada día. Y como Él, poner a los demás, como nos dice el texto más tarde, como más importantes que nosotros. Entonces, es un proceso, como veremos, lo que se llama la santificación, ¿no? Romanos 6, 22 nos dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pero seguimos diciendo, ¿es posible? ¿Cómo puedo hacer eso? Yo lucho con eso siempre, lucho con el pecado. Si somos criaturas caídas y nuestra naturaleza no es nada santa, si somos honestos, ¿no? Romanos 3 nos lo recuerda, nos lo dice. Una frase de Jonathan Lamb que dice, sabiendo quiénes somos, nuestra identidad nos permite vivir como deberíamos. Sabiendo cómo somos, podemos entonces vivir. El problema es la identidad. Ahora, si mi identidad es en Cristo, si ya tengo una nueva identidad, aquí habla de un nuevo nacimiento, eso todo es posible, vivir una vida que agrada a Dios, ¿no? Y parte de ese crecimiento hacia la santidad consiste en no conformarnos a este mundo, como dice Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, lo que hemos visto de esa gran salvación y misericordia, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis. Si uno fuera santo y perfecto, no habría esas instrucciones continuas de poner en la acción de vuestra vida, en la vida diaria, no os amoldéis, no hagáis estas cosas que os van a llevar al pecado, a pecar, sino
poner otras vestiduras, como veremos, ¿no? Así, por eso también, ¿veis? La misma palabra, tomando en cuenta, por eso, por esa misericordia tan grande, y por esa salvación tan increíble que Dios ha hecho posible que hombres rotos, pecadores, puedan estar bien delante de Dios por medio de la cruz de Cristo, pues entonces, ahora vivir como Él, ¿no? Y usar la mente, dice también, ¿no? Es una decisión que debo tomar, una decisión de vivir más cerca de Dios, ¿no? Y la Biblia habla mucho en el Nuevo Testamento de quitar ropas viejas. Si no quito la ropa vieja, no puedo poner la nueva. Quitar primero las ropas viejas y poner las nuevas. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, insistían en esa importancia de acción, de dejar, de quitar, de abandonar, y lo tenemos aquí, de tomar decisiones y poner esas ropas nuevas. En 2 Corintios 3, 18 tenemos, y así que, dice el apóstol Pablo, así que nosotros todos, a quienes nos ha sido quitado el velo es esa máscara de hipocresía, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, cuando tenemos esas máscaras quitadas, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Eso quiero yo, más y más cada día. ¿Lo quieres tú? ¿Quieres ser más como Jesús? ¿Quieres que tu vida realmente glorifique a Dios y tenga un impacto en tu familia, en tus queridos, en los vecinos, en las calles de Madrid? Todo es posible en Cristo. Ropa nueva. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen los santos? Y vamos a mirar unas pocas características que están en este pasaje. Ser santo es el que ha puesto toda o completamente su esperanza en la gracia, la salvación, la misericordia no merecida, que se completará cuando vuelva el Rey. Se completará, pero ser santo, puedes vivir una vida de santidad si eres perdonado por el Rey. Os ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, en versículo 3 de nuestro primer capítulo. La persona que reconoce que no puede salvarse a sí mismo por sus méritos o por sus obras. Soy justificado, soy hecho justo delante de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz, tomando mi lugar y muriendo por mis pecados. En el versículo 1 habla del Espíritu Santo que ha hecho ese trabajo, ese cambio, ¿no? En segundo lugar, ser santo es alguien que intenta ser leal. ¿Qué quiere decir la lealtad en el trabajo? ¿Sabéis lo que es alguien leal y alguien no leal? Consecuente con su condición de salvado en todas las áreas de la vida, en todo tiempo. Una persona leal es así, ¿no? No un día a la semana, no una religiosidad temporal. En el trabajo, con la familia, las relaciones con la esposa, el marido, los hijos, los padres. Es reflejar en el día a día el carácter de Dios. Es ser más como Jesús cada día en todo lo que hago y digo. No separar mi vida de iglesia los domingos del resto del tiempo. Dice, abandonad, capítulo 2:1, la hipocresía. En tercer lugar, el versículo 17, ser santo es vivir con temor reverente, consciente de mi condición de peregrino en la tierra, que llevo pocas cosas, poco bagaje, que estoy en un viaje, contraste con esta cultura y esta sociedad de acumulación y de consumo, ¿verdad? Las posesiones, las casas, la publicidad que nos lleva a eso. El peregrino es una persona que va de paso, como en el Camino de Santiago, como nuestro amigo Guillermo hace tantas veces. Vaya piernas que tiene. Pero él es peregrino, él no puede llevar muchas cosas. Temor reverente, dice, tiene a Dios presente, quiere decir que tienes a Dios presente en ese caminar día a día, no solamente un par de veces a la semana. Temor reverente quiere decir que eres familia de Dios, lo reconoces, y eso nos motiva, siendo familia, teniendo un padre, a vivir con reverencia en el momento presente, ¿no? En cuarto lugar, también ser santo es vivir, y aquí hay un pasaje tremendo,
versículo 19, vivir consciente y recordando, como hemos hecho con el pan y el vino esta mañana también, y agradecido porque he sido rescatado por un precio altísimo, la sangre de Jesús, ¿no? Se los comentan 2 veces en este pasaje, este primer capítulo. No me he rescatado del infierno yo, de la muerte eterna yo, por mis buenas obras, por lo bueno que soy, lo bueno que hago, todo lo que doy. No me merezco nada. Vivo entonces consciente y agradecido por lo que Jesús ha hecho por mí. Si no aprecio, y eso es algo que alguien que ha nacido en un mundo cristiano, muchas veces es una lucha, ¿no? Para todos yo creo también. Pero si no aprecio el valor del sacrificio de Jesús por mí, de lo que me ha rescatado, difícilmente viviré agradecido para Él, dispuesto a sufrir, como estos que recibí en la carta, las consecuencias. Cuando vienen los momentos difíciles, difícilmente voy a resistir si no tengo en mi mente clara lo que Jesús hizo por mí, el alcance del amor de Dios. En quinto lugar, también versículo 22, ser santo es amar a los demás de todo corazón, ya que os habéis purificado obedeciendo a la verdad y tenéis un amor sincero para los hermanos, un amor sincero de todo corazón. Ya que habéis recibido el amor de Dios, tenéis entonces, habiendo recibido ese amor de Dios, tenéis la capacidad ahora de amar de verdad, amar de todo corazón. Amar no a medias. No, el amor a medias es un amor interesado, ¿no? En sexto lugar también, ser santo, capítulo 2:1, es desechar, otra vez recordar, abandonar toda maldad y todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda calumnia. Conscientemente quitar la vieja ropa que tenemos en Efesios 4 y 5, una increíble descripción de instrucciones que qué es lo que tenemos que quitar y qué es lo que tenemos que poner para agradar a Dios, ¿no? En Colosenses 3, del 1 al 17 también. Y voy a hablar de ejemplos prácticos para nosotros en nuestra vida. ¿Cómo controlo yo mis bajos instintos, a que se refiere en Romanos? ¿Cómo controlo yo mis ojos, mi corazón? Efesios 4, 17 al 5, 20 nos lo dice, ¿no? Quitar ropa vieja y poner nueva. Por ejemplo, tú estás, a lo mejor, pues mira, Chiqui está en un hospital, a lo mejor habla con 300 personas al día, les saluda. Javi, cuando está en el fútbol, Javi también sigue jugando al fútbol, está con el baby, pero ahí está hablando con las personas. ¿Cómo hablamos? ¿Qué cosas salen de nuestra boca? ¿Nos identifican con alguien diferente al hablar? Ahí hay unas instrucciones muy prácticas en Efesios acerca de esto, ¿no? Habla en Efesios, voy a mirarlo un momento, un par de frases que tenemos ahí, capítulo 4 y capítulo 5, ¿no? Capítulo 4, 25, dice, por lo tanto, y es en el contexto de viviendo como hijos de luz, como luces en las tinieblas, una luz que por las acciones malas se podía ir apagando, siendo menos testimonios, no teniendo ningún impacto. Por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad. Lo que identifica al creyente es la verdad y no la mentira. En el 4:29 también nos dice, evitad toda conversación, aquí la traducción, obscena. Palabras obscenas. Tan fácil en el mundo laboral nos rodea y a veces de cada tres palabras una es una palabra obscena o por mensajes de WhatsApp o chistes. Eso no puede ser algo que nos identificamos con ello, ¿no? Eso sale de nuestro corazón pecaminoso, ¿no? Pues eso dice, quitar esas cosas. Y podéis leerlo en Efesios 4, 25, 29,
todo ese pasaje. En capítulo 5, 3 a 7 va aún más. Entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. La Nueva Versión Internacional lo pone el lenguaje muy al día, ¿no? Todo lo cual está fuera de lugar, dice Pablo. Haya más bien, en vez de eso, acción de gracias. Versículos 3 y 4 del capítulo 5 de Efesios. Hay una seria advertencia, ropas viejas que tenemos que quitar, ¿no? Yo pienso en otros ejemplos, el uso del propio móvil, ¿no? Me dejo llevar, surfeando por las redes, atrapado. Ahí también hay una decisión que hacer, de no perder tiempo, porque luego me doy cuenta de cuánto tiempo he estado mirando lo que no es conveniente, perdiendo la cabeza. Por ejemplo, es un test muy claro. Si tienes a alguien a quien quieres al lado tuyo, ¿puede ver toda tu vida lo que tú tienes en el móvil? Pues menos Dios, ¿no? Dios ve todas las cosas, ¿no? Así que podemos adorar al Señor de cómo usamos cosas como que nos ocupan el tiempo, que son instrumentos a veces de distracción, pero pueden ser de bendición también. ¿Cómo uso yo eso? Y cuando voy por la calle, ¿dónde van mis ojos? Yo salgo de aquí, voy paseando por la calle Alcalá. ¿Hay envidia en mis ojos? Uy, qué coche, o qué ropa, o qué reloj. ¿Hay lujuria a una persona, el cuerpo que tiene? ¿Van mis ojos detrás? Lo digo porque eso es algo que nos afecta a todos, a mí me afecta. Tengo que tomar decisiones. ¿A dónde van mis ojos? ¿A dónde va mi corazón? Entrenar los ojos, ¿no? Conscientes de que no puedo esconder nada ante Dios, ¿no? Así que, ¿le agrado como yo miro a las personas por la calle? ¿Los veo como Dios los está viendo a ellos, a lo mejor perdidos, y que necesitan al Señor? ¿Los veo así o los veo solamente lo exterior? Y en séptimo lugar, y ser santo, aquí en capítulo 2, al principio, se necesita querer crecer, que quiero crecer, quiero madurar. Desear con ansias la leche pura de la palabra. La palabra es un alimento bueno, como niños recién nacidos. No desear otras cosas que son malos alimentos, sino estos alimentos. Necesitamos la palabra de Dios para poder crecer. Charles Spurgeon, también hablando del texto de Hebreos 12:14, donde ponía seguid, no es este texto, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué fuerte, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, la santidad tiene que ver con el crecimiento. En la medida que el Espíritu de Dios lo riega, crecerá hasta que el grano de mostaza se convierta en un árbol. Así deseo yo, con ansia, leer y meditar en la palabra de Dios y crecer, ese alimento espiritual tan importante. Si estas características que hemos dicho de la santidad están ausentes de la vida de una persona que dice que es santo, es posible que aún no ha entregado su corazón y su mente al Señor. El que es de Dios tiene un corazón nuevo. Yo sé lo que es tener un corazón nuevo, pero entonces ir para atrás, sé lo que es, y la hipocresía de mi vida y saber que estaba perdido ahí, que estaba ni un sitio ni el otro, no podía tener amigos. Yo sé lo que es, la infelicidad que hay cuando uno no refleja su identidad. Dios reside en el creyente por su Espíritu y eso se tiene que notar. Concluimos, ser santo es estar en el proceso de la santificación, de ser más como Jesús cada día, de quitar viejas ropas, de poner nuevas.
Juan 14:6, un pasaje que todos conocemos, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La santidad no es el camino hacia Jesús. Esforzándonos a ser santos no vamos a llegar a Dios. Jesús es el camino hacia la santidad. Primero Jesús. Él nos ayudará a vivir vidas que le agradan, ¿no? De un corazón agradecido por la esperanza que tenemos, por las misericordias de Dios, todo lo que hemos visto en el primer pasaje que nos habló Benjamín. Vivir en la gracia trae esperanza, trae seguridad, trae provisión y es parte del plan eterno de Dios, como Federico nos ha dicho antes. En el versículo 10 habla de los profetas, estaban mirando hacia el futuro, hacia ese Mesías que iba a venir y es para vosotros, dice ahí en ese pasaje, ¿no? Así que terminó Benjamín el domingo pasado con esta misma invitación, la invitación de Jesús que tenemos en Juan 1, 11 a 12. Él vino a lo que era suyo, pero ¿qué pasó con Jesús? Los suyos no le recibieron. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, de ser parte de la familia de Dios. Gracias al Señor por darnos esa salvación, por incluirnos en su familia, aunque no lo merecíamos. Y la pregunta final es, ¿quieres ser uno de los que sí le recibieron? Es la imitación de toda la palabra de Dios. Dios quiere conocer a cada uno de nosotros. Quiere ser uno de los que sí le recibieron y no le rechazaron. Pues que el Señor nos ayude en nuestro camino de santificación, nuestro camino de andar y agradar a Dios en nuestra vida.